Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Hoy nos unimos a la Iglesia Universal que celebra la memoria de los santos mártires San Pablo Miki y compañeros. A mediados del siglo XVI, San Francisco Javier ya había iniciado su trabajo pastoral y misional en lo que hoy conocemos como Japón. Recordemos que el gran sueño misionero de San Francisco Javier era ir a Catay y Zipango a misionar. No llegó a China, pero se logró alcanzar un trabajo misional en Japón. Fruto de este trabajo misional es la fiesta o la memoria, perdón, que celebramos hoy. San Pablo Miki y compañeros que habían nacido en Kioto en familias muy acaudaladas, se convirtieron, se bautizaron y tuvieron que demostrar, entregando su propia vida, el valor de su fe. Ellos, en lo que hoy es Nagasaki, en el 1591, fueron martirizados, entregaron su vida como testimonio de fe. Siempre digo que la memoria de los mártires es un acto no solo valeroso, heroico, sino que también es un acto que debe interpelarnos a nosotros. ¿Cuál es nuestra fe? La fe que vivimos. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para dar testimonio de nuestra fe? Los dejo con esta inquietud, celebrando hoy, como decía, la memoria de los santos mártires San Pablo Miki y compañeros. Nos unimos para la reflexión del Evangelio del día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honren a su padre y a su madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Interesante el texto que Marcos nos propone hoy. Voy a dividir, o me gustaría dividir esta reflexión en dos partes. Primero, el mundo en el que vivimos hoy es un mundo que vive de apariencias. Nos gusta que la gente nos vea. Y me incluyo. Creo que es una cualidad generalizada en el hombre.
Entonces, estas apariencias hoy de verdad han alcanzado índices de verdad sorprendentes. Todo lo que es capaz el hombre de hoy por buscar sobresalir, por buscar llamar la atención. Las redes sociales, sinceramente, son un espacio donde podemos corroborar esta afirmación. Entonces, en este mundo en el que las apariencias importan mucho, debe llamarnos la atención este texto. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos, a diferencia de nosotros, no se lavaban las manos por una cuestión de higiene, no. Los judíos se lavaban las manos antes de comer por una cuestión religiosa. Y no lo hacían como nosotros, que nos lavamos las palmas de las manos, no. Los judíos se lavaban desde la yema de los dedos hasta los codos, todo el antebrazo, podríamos decir. Y vuelvo y repito, por una cuestión religiosa, no de higiene. Y esto, pues, era una forma de demostrar su religiosidad. Hoy nosotros podríamos cuestionar, ¿no? No tiene sentido, digámoslo así. Por eso se escandalizan estos hombres frente a Jesús y sus discípulos. ¿Qué podemos decir nosotros hoy frente a esta escena? Jesús lo responde. No sean hipócritas, dice Jesús. No sean hipócritas. Hoy podría decir yo que hay gente que llama la atención, no sé, qué pena decirlo, pero es necesario a veces. Por ejemplo, hay gente que se escandaliza frente al maltrato animal. Y ojo, no digo que el maltrato animal esté bien. Escuchen bien, por favor. No digo que el maltrato animal esté bien. Entonces, hay gente que se escandaliza frente al maltrato animal y desarrollan campañas, distribuyen dinero, bueno, tantas cosas. Pero no se escandalizan frente al aborto, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la medida? Por eso digo, debemos meditar bien las cosas, ¿sí? Y Jesús va a hablar, hipócritas. No seamos hipócritas también nosotros, que a veces nos maravillamos, nos preocupamos por la creación, olvidándonos del Creador. Y la forma, ojo, más visible de demostrar nuestro amor al Creador es dando amor, demostrando amor al prójimo. ¿Ven? Una cosa sencilla, ¿sí? No seamos hipócritas, de verdad. No seamos falsos, no seamos fariseos. Y la segunda parte en la que me gustaría dividir esta reflexión es dentro de la iglesia. Yo hablaba hace unos días frente a una publicación en las redes sociales donde se veía al Santísimo expuesto y al sacerdote llevándolo en procesión, pasando al lado de un mendigo y haciendo la vista gorda. Y me cuestionaba y se los comenté a ustedes, ¿de verdad esto es válido? Y luego yo mismo respondía, tenemos al Señor en el Santísimo expuesto. No es algo que hagamos todos los días. Ojalá lo hiciéramos, pero no es algo que hagamos todos los días. Entonces, debemos honrar este momento como se debe, porque es Dios mismo que es el que está frente a nosotros. Luego tenemos al mendigo que está siempre ahí y que no podemos cerrar nuestros ojos, hay que atenderle. Pero entonces hay que diferenciar bien estas cosas, de tal modo que no caigamos también nosotros dentro de los ritos de la iglesia en un fariseísmo que desagrada, que ofende a Dios. Que la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires nos acompañen en la reflexión de hoy. Que así sea. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Paz y bien, santo día.